Somos el pueblo de Dios. Hermano, yo no sé si usted alguna vez le ha dicho a algún amigo: hey hermano, ore por mí. O usted le ha dicho a un familiar: tío, mire primo, ya que usted va a la iglesia, y ore por mí. ¿Usted le ha dicho a alguien alguna vez: ore por mí hermano? ¿O a usted le han dicho que ore por estas personas alguna vez? A mí me han dicho varias veces: hermano, ore por mí. O nosotros hemos comentado eso a alguien, que oren por nosotros. Eso es oración intercesora. Otro ora por la persona que tiene la necesidad. Ahora imagínese a Jesús orando por usted. Si todo lo que pedimos en el nombre de Él lo tenemos, y nosotros cuando le decimos a alguien: hermano, ora por mí, es porque creemos, es porque pensamos que este individuo, que esta persona, este hermano, tiene un nivel de comunión pues más cercano a Dios, ¿verdad? Por eso le dicen la gente a los pastores: ahí viene el pastor, pastor, ore por mí, pastor, pida por mí, muchas veces. O a un hermano que es el titán o las titanas, ¿verdad?, de las torres de oración. En las iglesias por lo general hay grupos de oración, y hay hermanas que tienen esa fama, tienen ese don, y todo el mundo sabe que ellas pasan en oración. Y por eso es que le dicen: ore por mí, por su nivel de comunión o de espiritualidad, de cercanía al Padre a través de la oración. Ahora imagínese que Jesús orara por su necesidad directamente, que Jesús pidiera por su necesidad. Si Él, aparte de ser el canal de intercesión, el camino, la verdad y la vida, Él es Dios. Eso sería tremendo, que Dios mismo orara por mí y Él mismo me diera lo que necesito. Bueno, Jesús hace algo así. Él le muestra a los suyos que Él es lo que los había dicho la vez anterior: ya no os llamaré siervos, ¿se acuerda? Les llamaré como amigos. Y un amigo siempre está pendiente de las necesidades de su amigo. Por eso Jesús también se convierte en el sumo sacerdote en la oración intercesora. Nos ponemos en pie, vamos a hablar algo de por qué los teólogos le llaman la oración sumo sacerdotal, para los que toman nota y se van capacitando también en la palabra. Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17. Estas cosas dice la palabra del Señor así: habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hasta ahí ahora leemos. Gracias le damos, Señor, por esta lectura de la palabra, por el Evangelio. Le pedimos, Señor, de su instrucción a través del Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Lo que el Señor está diciendo es: tú me has dado la potestad sobre toda carne. Glorifícame, Señor. Y esa potestad, la potestad de dar vida a todos los que le diste, es una potestad del sumo sacerdote. Quiero explicarles qué es lo que sucede. Jesús, en esta oración, y vamos a ver prácticamente la mitad del capítulo 17, el Señor se convierte en el sumo sacerdote precisamente por esa facultad que se llama intercesión. Antes del Señor Jesús
antes de la iglesia cristiana, en su formación, como la conocemos, después de Pentecostés, nadie andaba diciendo ore por mí en las comunidades, en los barrios, en las aldeas de Israel, o donde hubiesen judíos esparcidos por toda la tierra, porque habían judíos desde África, en Etiopía, Egipto, habían judíos en Babilonia, en Persia y hasta la India, habían judíos en Macedonia, en todos lados antes de Jesús, habían judíos en Grecia, en Italia, en todas partes. Las comunidades judías estaban en Roma desde 200 años antes de Jesús o más. Y ninguno de estos judíos decía uno al otro, ore por mí, hermano, ¿verdad? O primo, paisano, Abrahamcitos, Isaac se encontraban y no decían, oren por mí, tú ora por mí también. No, porque la única intercesión que existía era la intercesión del sacerdote sumo, del sacerdote máximo, que ministraba en esa época en el templo de Jerusalén. Y antes, bueno, en el templo de Jerusalén, pero el de Salomón, el antiguo. El sumo sacerdote o el sumo sacerdocio estuvo alejado de Israel unos 100 años después que Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, más o menos unos 100 años en lo que tardaron en construirlo. Pero el sumo sacerdote pues estaba en Jerusalén desde que Salomón lo instituyó ahí, y antes en Silo, y antes en el Éxodo, depende donde el tabernáculo de reunión estuviese, desde que fue formado y construido en el desierto en la época de Moisés. Pero la cuestión es que había un hombre nada más, que era el que intercedía ante Dios por los hombres, y ese se llamaba el sumo sacerdote, y era de una familia, de la familia de Aarón, un levita, y de la descendencia de Aarón, de ahí en adelante todos los que eran levitas, de los levitas. Saúl o Salomón, en algún caso, heredaron un sacerdocio que no era el correcto, porque como Saúl mandó a matar a todos, ¿se acuerda? Los sacerdotes familiares de Elimelec, y ese era el sacerdocio, la línea sacerdotal. Entonces hubo una línea sacerdotal por ahí un poco chueca. Pero dejemos eso. Si llegamos ya a la época de Jesús, y si Anás y Caifás eran o no eran, si eran de los de Sadoc, si eran de los de Abiatar, que era el hijo de Elimelec, yo no quiero confundirlos con nombres, porque me imagino que como si usted no viene al estudio de Samuel, no sabe ni de qué estoy hablando, no sabe nada de eso. Entonces lo que sí le quiero decir, que el sumo sacerdote del templo de Jerusalén era levita. Jesús no era de esa tribu. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. Entonces, ¿el sacerdocio era de la tribu de Judá? No, el sacerdocio solo era de una tribu, de la tribu de los levitas, y de una familia, de la familia de Aarón. Así es que Jesús lo que dice es, miren, yo soy el sumo sacerdote. Anás y Caifás, bueno, esto es un día antes de morir, así es que un día antes de morir, ¿qué más da? Él ya sabe lo que va a pasar. Pero Anás y Caifás saben algo de estas cosas. Ellos saben que son usurpadores prácticamente, y que el verdadero sumo sacerdote ni siquiera son ellos, pero no creen que sea Jesús, porque además lo vamos a matar mañana y ahí se acabó el asunto. ¿Qué sumo sacerdote? Si lo acaba de declarar esta semana, y esta misma semana lo vamos a matar. Lo que ellos no saben es que Jesús es un sacerdote superior a cualquiera, y que por eso tiene la capacidad de interceder por los más pecadores, nosotros, sin necesidad de matar un cordero, sin necesidad de inmolar un animal en el altar del sacrificio, porque Él mismo es el cordero entregado en expiación por nuestros pecados. Los sumos sacerdotes típicamente mataban animales y derramaban sangre inocente de animalitos, pero ellos nunca morían, ¿ya? Y cuando morían, en el momento en que morían,
En ese momento acababa su ministración o su ministerio sacerdotal y era necesario llevar otro sacerdote, buscar otro sacerdote. Y entonces, si yo había confesado los pecados de mi familia con este fulano, tenía que venir a contarle de nuevo al nuevo que venía, ¿verdad? Con todo su traje bonito, a contarle otra vez todos los pecados de la familia. Mataba un animal, me expiaba, me cubría por un año y yo podía irme para la casa. Ahora Jesús viene a cambiar todo esto, porque viene un nuevo pacto, viene un nuevo testamento, viene una nueva forma de tratar de Dios con los hombres. Entonces, si viene un nuevo pacto, una nueva alianza, es necesario cambiar también al sacerdote. Y eso es lo que sucede, y es lo que el Señor nos está enseñando prácticamente muy debajo de la letra en este capítulo de Juan. Un nuevo pacto debe de arrancar, y es necesario entonces que surja la figura de el verdadero y sumo sacerdote. Pero les dije que los levitas morían. Este sacerdote muere. Jesús muere. Jesús es hombre. ¿Su ministerio termina? No, su ministerio nunca acaba. Su ministerio nunca termina, entonces es superior a los otros. Los otros derramaban sangre de animales. Él se dio en sacrificio vivo por nosotros. ¿Vale más su sangre? Sí, porque el autor de Hebreos dice que la sangre de machos cabríos no puede quitar el pecado del mundo, mas el sacrificio de Cristo sí quita el pecado del mundo. Vale más. Y Él no muere, es eterno, sacerdote eterno. Veamos el texto verso a verso. Primero, en el verso del 1 al 5, Él ora por su glorificación. En el verso 2 nos dice por qué Él es superior a todos. Como le has dado potestad sobre toda carne. Jesús tiene poder sobre toda persona, sobre todo individuo, los que le reconocen y los que no le reconocen. De todas maneras, Jesús tiene poder sobre ellos. Y luego dice, para que des vida eterna a todos los que le diste. Es decir, de toda carne, de todo ser humano, de toda persona que existe, ha existido, existirá, porque el sacerdocio de Jesús es de antes, es de ahora y es de después. Es decir, cuando el sacerdote de Aarón, el levita, estaba ministrando, ese es empleado de Jesús, del Hijo, de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Porque el Señor nos va a declarar acá, de todas maneras, Señor, permíteme que me siente en el trono a la par tuya, porque de todas maneras, antes de venir a esta tierra, allí estaba yo. Y ahora que regreso a mi posición, ¿a dónde debo de estar? Sino sentado, Dios, al lado tuyo. Porque antes así era y así tiene que ser. El único tiempo de humillación de Jesús, el único tiempo en el cual Él se asemejó a la humillación nuestra, es el tiempo que estuvo en esta tierra. Pero entendamos, Él es Dios y Él tiene poder sobre toda carne. Pero de todos los que existen, no todos van a reconocer esta palabra que les estoy dando. Es más, algunos dicen, mire pastor, ¿por qué no cuenta un chiste mejor? Mire pastor, ¿por qué no se pone un poco más ameno y nos cuenta un chambre? Mire pastor, ¿y por qué no nos cuenta la vida del hermano que acaba de fallecer? Y cuéntenos una anécdota. No, es que yo no puedo, hermano, porque lo único que te da vida es la palabra. Ni el chambre, ni el chisme, ni el cuento, ni la anécdota. La palabra es la que te da vida, y lo dice este texto que estamos leyendo. Se va a dar cuenta usted. Y esta dice, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, verso 3, atención. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El premio, la salvación, es conocer al Señor, y esa es la vida eterna. En contraste, el que no reconoce a Jesús, ese también tiene algo eterno. Se llama muerte eterna. Perdón, pastor, ¿cómo es eso? Si la muerte es muerte y hasta ahí se acabó todo. No, es que si hay vida eterna, entienda usted, hay que
muerte eterna. ¿Y qué significa? Si vida eterna significa salvación, es el sinónimo de salvación. ¿Cuál es el sinónimo de muerte eterna? Pregunto. Condenación. Así es que ¿cuál es la condenación? Es la muerte eterna, la separación de Jesús, la separación de Dios, no ver a Dios nunca más, ni tener la oportunidad de hacerlo. Hasta Satanás ve a Dios, amado hermano. Hasta Satanás ve a Dios todos los días. Hasta en un determinado momento a la mitad de la tribulación. Yo sé que algunos pueden decir, ¿cómo fue eso? Perdón, pastor, Satanás ve a Dios. En Job capítulo 1 dice que venían los hijos de Dios ante él a presentarse todos los días, y siempre ahí venía en la cola. ¿Quién venía? Venía también Satanás a decirle, Señor, mire, ahí hay varios que andan portándose mal. En la 25 he visto como una docena, de la San Juan, de la Dina, de la Ibu y de otros lugares. Hay unos que como no viven ahí cerca, creen que no me doy cuenta, Señor. Viven hasta allá por la Chacamil, y otros viven allá cerca de la 10 de septiembre, pero siempre me doy cuenta. Y mire, por nombre se los vengo a decir, la hermana Gaby. La hermana Gaby, mire, todos los pecados que ha cometido. Entonces Satanás y Dios decía, pero tienen un sumo sacerdote, pero sacrifican y tienen un altar en el cual me dan la honra a mí, así que deja de estar. Pero voy a estar en observación de ellos. Cada año deben de hacer su sacrificio. Y así pasaba el tiempo, Satanás siempre acusando, y todo el tiempo está acusándonos. Así que Satanás ve al Padre. Pero a la mitad de la tribulación eso no será más. Él será lanzado, será apartado, Miguel y sus ángeles lucharán. ¿Se acuerda usted? Apocalipsis capítulo 12. Y ahí empieza el juicio y la condenación eterna, es decir, la muerte eterna, ¿ya? Y se inaugura lo que conocemos como el concepto de infierno. Eso es otro texto. Pero tenía que hablar de vida eterna, tenía que hablar también de muerte eterna. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es que Jesús siempre ha estado en el trono. Verso 9, avanzamos un poco ahí. Verso 9, yo ruego por ellos. Del verso 9 al 11, el Señor está rogando por nosotros, porque hay un gran peligro al que estamos expuestos. Ese peligro se llama mundo. Mira, hermano, es que es bien facilito ver a un hermano, a un cristiano, a un ministro, envolverse en un ratito con algún amigo, con una charla vana, con una charla tosca, plebe, y de repente usted ve a cristiano hermano hablando en el mismo lenguaje que el plebe, que el patán, en el mismo lenguaje. Entonces usted observa, te ve y dice, hermano, y al rato dice, ¿y qué va a querer? Si es una Coca-Cola, una Fanta, y allá los hermanos, ¿qué es el hermano que no me vea? La hermana ahí está, vea, una Golden, tiene poquito, ¿verdad? No, deme un traguito chiquito así, échele bastante agua. Mire, tráigamela en bolsa, decía, para que parezca con la champán, decía un hermano allá en San Marcos. Es un hermano ministro de alabanza, hermano, pero no la Golden, regia, en bolsa. Y allá iba la hija, ¿verdad? Y llegan los hermanos a visitarlo porque estaba enfermo, o alguien les contó que estaba enfermo y lo ven con la... ¿Y qué lleva ahí, verdad? Con la champán, dice la niña, que ya estaba bien instruida. Y entonces los hermanos van viendo, este hermano toma por litros las colas champán, pero el colorcito no se les hacía. Y como los hermanos pastores que habían ido a la visita no habían sido tampoco buena pieza, ¿verdad? Bien olfateado el olor. Y el hermano, y lo llegan y lo encuentran sin camisa, oyendo la chévere, y creían que estaba enfermo. Y la niña viene, papi, mira, aquí te traigo lo tuyo. Ahí te vienen a buscar los hermanos, y él agarra póngala en la refri, ¿verdad? Entonces ahí después me la tomo. No, el mundo está ahí a las puertas. Mire lo que dice el Señor del verso 9 al 11. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Hermano, nosotros estamos apartados de eso. Y todo lo mío, dice el Señor, es tuyo. Lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y para ellos y por ellos. Por nosotros, hermano. Dice el 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjese que dice, ya no estamos más en el mundo, ¿verdad? Perdón, ya no, sí estamos en el mundo, pero ojo, no somos del mundo. Estar es una cosa y pertenecer es otra. Amén, hermano. Yo puedo estar acá. Yo estoy acá, en esta iglesia. Y el hecho de que usted esté sentado en esta iglesia, en esta silla, no significa, el hecho de estar acá, no significa que usted sea cristiano. Pues aquí puede venir cualquier persona y sentarse. Ya, cada vez que tengo unos amigos, ¿pero dónde está? Aquí estoy, pues, en la 25 Sur. Me dice, y ahí, mira, y ahí y ya ponen a hablar cosas. Vea que ahí así se encuentra todo tirada la droga. Es tremendo, hermano. El hecho que yo esté no significa que soy. Mire qué doloroso para todo aquel que tiene un pasaporte de Colombia. Tengo muchos amigos. ¿De dónde es Carlos el pibe Valderrama? ¿Dónde le decía que era? De Colombia. Y mire, todo aquel que tiene un pasaporte de Colombia, donde llegue por verle el pasaporte, solo por eso ya hay un nivel más de verle y revisarle y cuidarle todo. Porque el mundo evalúa así. Y no significa que porque yo estoy, soy. ¿A dónde vives tú, amado hermano? ¿No vives rodeado de maldad, de droga, de venta, de consumo, de maleantes, de borrachos, de mal hablados, de malcriados, de todo ese tipo de personas? ¿Y tú vas a ser por eso igual que ellos? No. De hecho, hay una gran diferencia entre el que es cristiano, aunque viva ahí, y el que está totalmente entregado a la perdición. Hermano, pero si no marcas la diferencia en tu forma de vestir, si no marcas la diferencia en tu forma de hablar, si no marcas tu diferencia, la diferencia en la forma de tratar a los semejantes, a tus propios hijos, si decís que sos cristiano pero golpeás, maltratás a tu esposa, a tus hijos, insultás y haces un montón de cosas y caminas todo raro, hermano, tranquilo, tú estás pero no sos. Eso es lo que el Señor ha dicho. Es más, no podemos salirnos de donde estamos, porque entre peor es el lugar donde estamos, más responsabilidad tenemos. Amén, hermano. Entre más oscura es una casa, si hay tan solo una luz, ilumina todo, ¿verdad, hermanos? Yo les aseguro que aquí en la noche podemos apagar todas estas luces, y yo enciendo la luz de mi teléfono, y con la luz de mi teléfono, acá nomás, iluminamos casi todo esto. Porque como todo está oscuro, esa pequeña luz, que no sería nada si hubiese más claridad, se nota, ¿verdad que se nota, amado hermano? Se nota, logra iluminar buen trecho, buen espacio de este lugar. Eso somos nosotros en el mundo. No pertenecemos al mundo, no somos del mundo, somos del Señor, pero estamos en el mundo. Y yo no te voy a criticar tu forma en la que tú andas tu cabello, o la que tú a veces ocupas alguna de tus zapatos, si oyes alguna música un poco extraña, aunque digas que es cristiana. No, yo no voy a criticar nada de eso. Pero por favor, en la forma de hablar, las malas palabras, vaya quitándose el hermano. Bien feo se oye, es ofensivo. La gente malcriada es ofensiva. Si usted se va a dejar el pelo así y le gusta parecer el Ronaldo, no hay problema, hermano, parezca lo que quiera, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero su corazón, dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué, hermano? De la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Entonces, como uno habla, eso es lo que también adentro el corazón tiene.
Eso es los resentimientos, la maldad, la violencia que tienes en tu corazón. Así que guarda tu corazón también, guarda tu boca. Verso 13 y 14. Ahora voy a ti, dice el Señor, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hermano, ¿qué es lo que necesitamos recibir del Señor? Ya le dije yo, ni el chambre, ni el chiste, ni el entretenimiento, ni el cuento, ni la anécdota. Lo que necesitamos recibir del Señor es su palabra. Lea por favor de nuevo el verso 14. Yo les he dado ¿qué? Tu palabra. Y el mundo, por recibir la palabra del Señor, ¿qué ha hecho, hermano? Aborrecernos. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es más, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lo que el Señor está diciendo es: envuelva, Señor a los suyos, cúbralos con su Santo Espíritu. Guardar del mal es la promesa y es una de las actividades más fuertes del Espíritu Santo. Guardados del mal, protegidos por sus ángeles, protegidos por su Santo Espíritu, pero permaneciendo ahí donde estamos. No son del mundo, dice el verso 16, como tampoco yo soy del mundo. Fíjese, Jesús vino al mundo y el verso 2 dice que todo poder se le ha dado sobre todo el mundo, sobre toda carne. Pero cuando Él dice yo no soy del mundo, lo está diciendo por una sencilla razón. Hay dos reyes o dos príncipes: el príncipe de la luz, ¿verdad?, y el príncipe de las tinieblas. El príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Amén, hermano. El principado de este mundo es Satanás y sus demonios y sus ángeles caídos. Ese es el principado de este mundo. Por eso Jesús no puede declarar yo soy de este mundo, porque espiritualmente Él sabe eso y nos lo está enseñando a nosotros. En otras palabras, si yo acepto todo lo que este mundo saca, bueno, yo me estoy entregando al príncipe de este mundo. Y este mundo saca un montón de cosas para envolver a la gente, a los jóvenes: las deudas, la música, la televisión, las novelas, el cine, la pornografía, que todo está amarrado. Sale una película de una biografía, no va tanta gente a verla. Sale una película de vampiros sexys, se llena el cine. Ay, es que los vampiros son tan sexys hoy día. Ay, los hombres lobos, así todos peludos, son tan sexys. El cine está lleno por eso. Sale una película de un valor de la amistad, una película francesa, se llama Los Intocables, Amigos Intocables. Yo he preguntado a varios y dicen, no sé, la ve ahí donde están vendiendo las películas, usted sabe dónde, ¿verdad? Si tienen tal película, nada, es que esa casi nadie la pide. Habla de la amistad, de los valores verdaderos entre unos verdaderos amigos, aunque uno era rico y el otro era pobre. ¿Y cuál tiene? Tengo esta de vampiros, tengo esta de los aliens, tengo esta de los, ¿cómo es? Mi novio es un zombie. Hermano, ¿va a salir esa película o ya salió? Mi novio es un zombie. Y la gente va a ir a ver ese tipo de cosas, a perder el tiempo. En la iglesia nos aburrimos, pero en el cine vamos a ver ese tipo de cosas. Hay que tener cuidado. El mundo tiene todas estas estrategias y el príncipe de este mundo, Satanás, tiene todo el conocimiento de lo que a ti te gusta. Ahora, Dios no nos da a nosotros las cosas que nos gustan. Dios nos da a nosotros las cosas que necesitamos, las cosas que verdaderamente nos hacen crecer. Amado hermano, yo sé que el hígado de bacalao, el aceite de bacalao, ¿a quién le dieron aceite de bacalao? ¿A quién le dieron aceite de tiburón? Los papás le metían. Ahora, ¿te gustaba eso, hermano? Pero lo necesitabas. Dígame si yo no lo necesitaba. Claro que sí. Como hoy los niños les dan emulsión Scott con sabor a fresa, ¿verdad? Andan bien fresas, enfermándose a cada rato. No, hermano, eso no sirve. Hígado de aceite de bacalao del puro, del bravo. Ese es el que necesitamos. Sangre de toro. ¿A quién le dieron sangre de toro? No, mentira, eso no, ¿verdad? Que había antes, más para los abuelos, si había algo que era sangre de toro, le decían, pero alcoholazo era, no tengan cuidado. Al contrario de aliviar a los niños, los hacían borrachos desde chiquitos.
el rábano yodado. Hay un montón de esas cosas que no son buenas, pero las necesitábamos. Pues la palabra del Señor no es así como agradable muchas veces, que uno dice, ay, qué bien esta palabra, ¿cómo la recibo? No, sentimos la cachetada, a veces es áspera, es dolorosa, pero es lo que necesitamos, es lo que nos da vida. No, Satanás es como aquel papá alcahueto. ¿Entiende usted alcahueto, verdad? Satanás es como aquel papá que le da todo a su hijo. Aquel papá que, cómelo, hijito, tenga carro, tenga, no, fume conmigo. Yo así conocí unos papás. Prefiero que fumen y tomen conmigo a que lo hagan afuera, ¿verdad? Así es Satanás. Ay, qué lindo el niño. Mire la primera palabra que dijo, ve. Ya sabe cuál, de 4 letras. No fue mamá. Y hasta le graban hoy en YouTube, ¿verdad? Y en el canal de YouTube de la familia hay las gracias del hijo, ¿verdad? Diciendo malas palabras. Y le celebran todo ese tipo de cosas. Y cuando hay que poner la vara, el castigo, los derechos del niño. Los derechos de la ONU, de el ISNA y la niñez. ¿Quién cree usted que maneja la ONU y las organizaciones de derechos humanos? ¿Quién es el gobernante de este mundo? ¿Quién dije? ¿Quién maneja toda la estructura de poder del mundo? Satanás. Entonces, que él hace todas estas leyes para decirnos nosotros que somos unos retrógrados. Ya, a mí me ofende pues ver como, ay, amigos, ¿verdad? Los gays son bien buena onda y que el homosexualismo es de lo más normal del mundo y que esa no es una enfermedad ni es un pecado, es una elección, es una forma de vida, pastor. Ya no sea tan atrasado. Miren la U, en el cole, si ahí abundan los gays, y todo es gay. Hasta el presidente Obama dijo que no sé qué, que en el ejército, ¿verdad? Hasta él quizás es gay, pero hermano, y empieza, como dice el americano, y entonces, ¿qué pasa? Por eso yo lo voy a aceptar, hermano. No, pero en la televisión, ¿cuál cree que fue la serie más ganadora de los Grammy, no sé de eso? Había una serie de pecados de familia, de la familia, no sé qué, la he visto como 2 veces, pero me ofendió. Y entonces sí, es como de unas familias, pero en ese concepto de familia es los que viven bajo un mismo techo, y ahí hay unos que son familia, 2 amiguis que se agarran de la mano, tienen bigote y se dan besitos, son amigos. Y entonces todo esto se mezcla con la familia como nosotros la conocemos, de papá, mamá, hijos, y hoy estos 2 adoptando un niño, y estas 2, ay, hermano, las lesbianas son bien chic. Así se dice, va, cool, o fresa, yo no sé. Ay, que las lesbianas son bien lindas, las lesbianas de Estados Unidos, porque las machotas no, pero las lesbianas esas que parecen mujer, pero que se aman, esas sí son bien bonitas. No, hermano, cuidado con eso. El mundo aborrece lo que es doloroso, lo que es verdadero, lo que es bueno. El mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo aborreció a Jesús porque les dijo que la verdad siempre duele, pero es necesaria. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque el mal abunda y se ha metido en las iglesias. Pastores metrosexuales, pastores homosexuales, pastores gay, pastores como le quiera llamar usted. Van a casar, hoy la ley ya se está aprobando en todos los países del mundo, que van a casar y van a poder adoptar, y esto va de mal en peor. 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y por último, santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? ¿Cómo podemos ser santificados? A través de la palabra de Dios. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no recibimos la palabra de Dios, ¿cómo puedo apartarme yo del mundo? Porque santificarme es apartarme de. No puedo. Por eso, entre más bonito y interesante sea la predicación, entre menos se hable de la palabra de verdad de Dios, más gente va a estar ahí tranquila, porque va a decir, ve, esto es como el carnaval. Aquí está la multitud en el carnaval, porque aquí se siente bien, porque aquí estoy bien, aquí nadie me dice nada. Ya le dije, yo no te voy a criticar, hermano.
nunca. Ese es tu problema, como tu relación con Dios, o tu no relación con Dios. Ese es tu problema. Pero que yo te voy a predicar siempre la palabra de este púlpito, tenlo por seguro. Por seguro. Y entre menos gente venga, ni modo, ¿y qué voy a hacer, amado hermano? Pero es la palabra. El mundo aborrece la palabra. Yo espero que usted no aborrezca la palabra y que entienda que no es cuestión personal, sino que es la palabra de Dios la que está formándonos. Hacelo por tus hijos, por tus generaciones. Yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.